Esto es del Congreso. Bueno, chicos, vamos a ver o a hablar ahora del plexo sacro. ¿Sí? Plexo sacro. Esa es una estructura bien compleja. Yo voy a tratar como de resumir cómo está conformado ese plexo sacro. Bueno, él va a recibir aportes del plexo lumbar. ¿Sí? Por eso algunos lo denominan plexo lumbosacro. Entonces resulta que los ramos ventrales de L4 y L5 se van a unir y me van a formar una estructura que lo voy a indicar aquí, que se llama el tronco lumbosacro. ¿Sí? El ramo ventral de L4 y L5 forman un tronco que se llama así, tronco lumbosacro. Ese tronco lumbosacro posteriormente se va a anastomosar con el ramo ventral de S1, ramo ventral de S2, S3 y S4. Y estos elementos son los que van a constituir finalmente los aportes medulares que van a formar el plexo sacro. Por eso al comienzo yo dije que el plexo sacro está formado por ramo ventral de L4 hasta S4. ¿Sí? Pero no olvidemos que el componente del plexo lumbar que va a contribuir a la formación de ese plexo sacro se llama tronco lumbosacro. ¿Ok? Bueno, es una estructura mixta, es decir, que tiene un territorio sensitivo general. Lo voy a escribir allí, miren. Perdón, ahí está. Todas esas áreas o regiones de piel del miembro inferior son suplidas o inervadas por el plexo sacro. Y yo insisto, esta generalización es la que ustedes deben aprender para su vida profesional o para más adelante. Puede ser que a usted se le olvide el nombre del nervio que inerva la piel de la región glútea, pero hay algo que a usted nunca se le debe olvidar, que eso es del plexo sacro. Créanme, chicos, y eso, pues, ustedes ven los residentes que vienen aquí, y uno llega y les pregunta una cosa como esa. Eso no los hace peores o mejores médicos, ¿sí? Porque uno tiene la costumbre de pensar que es que el profe me va a corchar con lo más verdad, y resulta que no. Yo solo estoy preguntándole algo que uno piensa que es de valor general, pero no por ser general no quiere decir que no sea muy importante, es muy importante. Yo lo dije ahora, ustedes ya saben que el plexo lumbar es esto: muslo medial, anterior, lateral, medial de la pierna y medial del pie. El resto es plexo sacro. ¿Sí? ¿Y qué es el resto? Véanlo, ahí está. Piel de la región glútea, piel de la región femoral posterior, piel de la fosa poplitea, piel de la cara posterior de la pierna, ¿sí? Y lateral incluso. La medial no, porque es el nervio, es plexo, nervios ajenos. Piel del dorso del pie, piel borde lateral, piel del borde lateral del pie y piel de la planta del pie. ¿Ok? ¿Sí? Ahora vemos qué nervios inervan esas zonas. Pero esto es lo primero que debemos como tratar de, pues, aprender. Y tiene ese plexo sacro un territorio motor que ustedes ya deducen. ¿Sí o no? Ya saben cuáles son. Ya dijimos que los del plexo lumbar son los músculos anteriores y mediales del músculo. Luego el resto de músculos del miembro inferior son inervados por ¿quién? Plexo sacro. ¿Ok? Entonces miremoslo.
Bueno, ahí está lo mismo y ahí están músculos de la región glútea, músculos de la región femoral posterior y músculos de la región de la pierna, todos los músculos de la pierna, todos los músculos del dorso del pie, todos los músculos de la planta del pie. ¿Sí? Es decir, que los músculos que no estén allí son inervados sobre el plexo lumbar. ¿Sí o no? Aprendamos a cruzar información. El músculo que no esté aquí es plexo lumbar. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, ahora miremos un poco los orígenes o formación de ese plexo sacro. Esto es una vista, un corte sagittal de la cavidad pélvica. Ustedes ven aquí el cóccix, perdón, el pubis, atrás la columna sacrooccipital, la abertura superior de la pelvis. Este es el borde medial del músculo psoas mayor. Y vemos este nervio que no pertenece al plexo sacro, que va buscando este foramen que se llama el foramen obturador. Entonces este es el nervio obturador, acompañado de la arteria obturatriz. Ahora, generalmente, eso les pido, yo siempre les digo, chicos, si ustedes van a buscar el tronco lumbosacro, el plexo sacro, busquen la articulación sacroiliaca. Y miren, y ahí vamos a ver el ramo ventral de L4 y de L5, cómo se unen y forman un tronco. Eso se llama tronco lumbosacro. ¿Okay? Luego el tronco lumbosacro se une con el ramo ventral de S1, este se une con el ramo ventral de S2, S3 y S4. Que van a formar el plexo sacro. ¿Okay? El músculo, el plexo está muy relacionado con los orígenes de un músculo que ustedes ya vieron en una región glútea que se inserta en el trocánter mayor, músculo tibio. ¿Sí? Y esa relación sí que es importante. Entonces, los orígenes del plexo sacro se relacionan estrechamente con los orígenes del músculo tibio. Eso es importante porque esa relación puede generar problemas. Puede haber atrapamientos de alguna de estas raíces por hipertrofia del músculo tibio. ¿Ok? Bueno, ahí está. Todo lo que he dicho está allí. Perdón. ¿Ok? ¿Listo? ¿Para qué me sirve saber esto? Bueno, por la clínica, otra cosa, lo vamos a ver cuando veamos vasos del miembro inferior. Miren ustedes el tronco lumbosacro y el ramo ventral de ese lugar. Y por allí entra una arteria, la arteria glútea superior. Esta arteria que ustedes ven allí se llama así, arteria glútea superior. Ustedes ven el ramo ventral de S2 y el ramo ventral de S3 y por aquí penetra otra arteria entre esos dos ramos, la arteria glútea inferior. ¿Sí? Uno la debe considerar o tener en cuenta para mejorar. Esta arteria que pareciera que se fuera acompañando al plexo sacro es la arteria pudenda. ¿Sí? La arteria pudenda. ¿Sí? Y luego va para los genitales, inerva los genitales, inerva el pene, el clítoris, etc. Pero pues que eso no lo vamos a ver, pues no corresponde. ¿Sí? Por favor, volvemos al asunto de los dermatomas. ¿Sí? Así como el plexo lumbar tiene una representación segmentaria en verde, el plexo sacro tiene una representación segmentaria en la piel del miembro inferior. Y eso es muy, pero muy importante. Ustedes creo que han visto los reflejos. Por ejemplo, el reflejo patelar
estaría asociado con los segmentos medulares y lumbales, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero el reflejo de Babinski que va hacia la planta del pie está relacionado es con los segmentos medulares sacros, ¿verdad? Y eso usted lo sabe cuando usted hace ese examen o vaya a hacer ese examen al paciente. Usted puede deducir si hay lesiones medulares o lesiones bien sea sacras o lumbares, sabiendo que el reflejo tiene una vía aferente y una vía eferente, y si no funciona, pues entonces es posible que tales segmentos estén lesionados. Por eso es importante el concepto de germoplasma. Es que me preocupa que yo vi que he notado que no hay claridad al respecto. Entonces, una cosa, insisto, es la inervación sensitiva de la piel aportada por un nervio periférico, y otra cosa es la inervación sensitiva aportada por un segmento medular específico. ¿Okay? Bueno, ya verán ustedes más adelante en la práctica clínica la importancia de eso. En la semiología se acordarán de yo, ¿sí? Cuando empiecen a ver a la semiología, que a mí me parece que es una de las áreas más hermosas de la medicina. O sea, la mamá, la reina de la medicina. Quien no sepa semiología, váyase a estudiar otra cosa. ¿Sí? Usted en la semiología integra todo, la anatomía, la neuro, la fisiología, en fin, muchas cosas. A mí me parece bellísima esa. Listo. Vamos a hablar ahora entonces de los nervios que derivan de ese plexo sacro, los que nos interesan. Entonces hay nervios que son mixtos, y uno de ellos es el nervio ciático, el nervio más pequeño del cuerpo humano en cuanto a calibre se refiere, pequeñísimo, y lo puede ver si quiere. Bueno, ahora vamos a hablar de ese nervio ciático. Ese es mixto. Hay motores exclusivos, nervios que son motores exclusivos como estos que los vamos a ver ahora, los que inervan a los músculos glúteos y a los músculos pélvico-trochanterios. ¿Sí? Ahora los vamos a mirar. ¿Okay? Y hay nervios que son sensitivos exclusivos, ¿sí? Como este, el nervio cutáneo femoral posterior. No lo vayan a confundir con el nervio cutáneo femoral lateral, que es el plexo sacro. ¿Okay? El lumbar, ¿sí? ¿Listo? Entonces hablemos un poco del nervio cutáneo femoral posterior, ¿sí? Venga, no lo dije ahora, pero lo voy a aprovechar ahora. ¿Qué cosas debemos tener muy en cuenta cuando vayamos a estudiar, bien sea músculos, nervios o vasos? La llave quirúrgica de la región glútea es un músculo que ustedes ven aquí, que toma orígenes en la cara ventral del sacro y que se inserta en el trocánter mayor. ¿Cómo es que se llama este músculo? ¿Que parece una pera? El músculo piriforme, ¿sí? Le llaman la llave quirúrgica de la región glútea, porque es un cirujano, va a hacer una cirugía allí, lo que él busca primero es el músculo. Y esa es la referencia del campo para él. Si va a hacer una reparación muscular, vascular o nerviosa, siempre es ese músculo. Miren, ¿por qué? Porque por debajo del músculo siempre van a emerger estos nervios. El nervio cutáneo femoral posterior, que está aquí seccionado. El nervio ciático. El nervio glúteo inferior. Y la arteria glúteo inferior. Eso, por favor, vea, échenle ojo. Exactamente en relación con el borde inferior del músculo piriforme vamos a encontrar esos elementos neurovasculares. Nervio cutáneo femoral posterior, nervio ciático, nervio glúteo inferior, arteria glúteo inferior y óvulo en la vena. ¿Sí? Ahora, en relación con el borde superior del piriforme vamos a encontrar un nervio, el nervio glúteo superior, la arteria
glútea superior y la vena que acompaña a esas dos estructuras. ¿Ok? Eso es algo que por favor presten atención. ¿Ok? ¿Listo? Todos esos elementos que yo mencioné salen a través de un foramen grandísimo que está en la cavidad pélvica, a través de la cual salió el músculo piriforme. ¿Cómo se llama ese foramen? Sí. Foramen isquiático mayor. ¿Sí? Foramen isquiático mayor. ¿Ok? Entonces, volvamos a la historia. El nervio cutáneo femoral posterior, el nervio justo debajo del músculo piriforme, accede a la región glútea por detrás de los músculos pélvicos trocantéricos y perfora rápidamente la piel de la región femoral posterior para distribuirse en esa zona. Ahí lo van a ver. ¿Sí? Él inicialmente es profundo y rápidamente perfora pues, las fascias y discurre a través del nervio cutáneo femoral posterior. Él va a inervar estas zonas. Ahí están. Eso. ¿Sí? Región glútea inferior, es decir, la piel adyacente al pliegue glúteo, esto se llama el pliegue glúteo. Dice piel de los genitales externos. No sé si recuerdan que de este nervio salen unos nervios que se llaman cluneales inferiores y ellos se van a distribuir en los genitales externos. Van a inervar los labios mayores, la vulva femenina y en el hombre las bolsas escrotales, el escroto. ¿Ok? Piel de la cara posterior del muslo, piel de la fosa poplítea, recuerden que esta zona se llama fosa poplítea, y piel de la parte superior posterior de la piel. ¿Okay? Obvio, para unos 5 o 6 años después de haberles yo hablado esto, a uno se le olvida, pero por lo menos no se te olvide que esto es del plexo. Plexo. Yo estoy seguro que dentro de 3 años esto se les olvidó, pero no se olviden. Si usted recuerda el plexo sacro, seguro que de pronto ni se te olvida eso. ¿Estamos? ¿Ok? Bueno. Ramos motores pélvico-trocantéricos. Bueno, ustedes saben cuáles son los músculos pélvico-trocantéricos, ¿verdad? ¿Sí? El piriforme, el gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior y este pequeño músculo cuadradito que ustedes ven ahí, que es el músculo cuadrado femoral. Entonces, del plexo sacro salen directamente ramos motores exclusivos para cada uno de esos músculos. Pues, ¿cómo se llaman? Pues ya lo saben. Perdón. Ahí están. Cada uno de ellos va a recibir el nombre según el músculo. ¿Estamos? Bueno. Sigamos ahora con el nervio glúteo superior. ¿Sí? Es motor exclusivo, tiene estas raíces de origen L4, S1, S2 y tiene como territorio motor a estos dos músculos, a estos tres, perdón, que ustedes ya estudiaron. ¿Sí? Al músculo, estamos hablando del nervio glúteo superior, que emerge a la región glútea por encima del músculo piriforme e inerva al músculo glúteo medio, mínimo o menor y al músculo tensor de la fascia lata. Ya sabemos que el músculo o los músculos, estos tres músculos ejecutan esta acción en la cadera. Son oponentes de los abductores. ¿Sí o no? Ellos hacen son abductores de la cadera. El glúteo medio hace una rotación medial de la cadera, no del miembro inferior, sino de la cadera.
Es importante en esa acción. ¿Ok? Bueno, venga muchachos. El nervio glúteo superior es muy interesante por una razón, en particular la acción motora de este músculo, glúteo medio. Durante la marcha, a ver, voy a tratar si puedo representarlo, a ver, algo así. Durante la marcha, pues, la marcha tiene fases, ¿sí? O etapas. ¿Sí? Una en que el miembro que va a dar el paso queda libre, ¿sí? Y el otro miembro queda apoyado. Cuando yo voy luego a, si miraran, si no pudiera mostrar mi cadera, miren que esta cadera se eleva, la de este lado, ¿sí? Y luego empieza a caer y automáticamente yo empiezo a elevar la cadera del otro lado y empiezo la fase de balanceo para atrás. Es decir, que mi cadera baila. Eso es muy evidente en las mujeres. En la mujer es muy evidente por razones, digamos, obvias. El esqueleto es más grácil, es más liviano, bueno, en fin. Entonces en la mujer es muy evidente el balanceo de sus caderas. Si estás bailando, yo no sé qué estarás bailando, pero ay, Dios mío, esas caderas parecen vivas. Si esa cadera está así, uy, ese glúteo medio está full. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, el músculo contralateral se contrae y equilibra mi cadera, ¿sí? Si hay una lesión del nervio glúteo superior, obviamente se va a paralizar el glúteo medio. ¿Y qué pasó con ese equilibrio del balanceo de la cadera? Se va a alterar. Eso se llama así, vean, signo de Trendelenburg. Entonces, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo ustedes ven el balanceo normal de la cadera. Miren la que estaba, el miembro que está en balanceo, haciendo. En cambio, el que está apoyado, desciende, ¿sí? Pero si hay una lesión, ¿sí? Entonces la persona va a hacer esto y ¿qué le pasa? Se le cae la cadera. ¿Ustedes no han visto personas que van caminando? ¿Hacen esto? ¿Sí? ¿Lo han visto? Muy probablemente pudo haber tenido una lesión de ese tipo. En Colombia existió un famoso cómico que decía, si algo te debo, con esto te pago. Si algo te debo, con esto te pago. Que no le olvide. Es muy malo el chiste, pero bueno. Estuvo bueno, Entonces un signo de Trendelenburg está asociado con una pérdida, digamos, de la biomecánica de la marcha del paciente, ¿sí? ¿Okay? Eso es muy importante, signo. Y eso solo es evidente cuando la persona está en marcha. Si la persona está sedentaria, etcétera, no, eso no se puede observar, ¿ok? Por ahí les dejo un link, hay muchos en YouTube, ahí vean todos los que quieran, ahí les dejo un link si quieren mirar, ¿ok? Bueno, ramos motores, el nervio glúteo inferior emerge por el borde inferior del piriforme y rápidamente alcanza la cara interna del músculo glúteo mayor, al cual inerva, ¿sí? Ese es el territorio motor del músculo, perdón, del nervio glúteo inferior. Ahí están las raíces de origen, que son bastantes, ¿sí? ¿Ok? Vengan, muchachos. Ustedes, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una marcacha aquí. Yo supongo que mi mamarracho, que estos son los pliegues glúteos. ¿Sí? En mi mamarracho, esto es un miembro, es una pierna de un lado, y esta es
la pierna del otro lado. ¿Estamos? ¿Ustedes han oído hablar del signo de la nalga triste? Normalmente cuando uno ve una nalga de una mujer o de un hombre joven, sus nalguitas están bien paraditas. Es decir, que los pliegues glúteos están bien marcados. Pero si hay una lesión del nervio, esto me quedó horrible, del nervio glúteo superior, el pliegue glúteo se cae. ¿Sí? Entonces a eso se le llama signo de la nalga triste. Entonces el pliegue glúteo caído puede evocar una lesión del cerebro. Si uno las tiene caídas por cuestiones ya de genética, pues ¿qué puedes hacer? Ándate para darte un plástico a ver si te las levanta. ¿Ok? ¿Listo? Siempre que hablo de ese italiano, ustedes, no, yo no estoy personalizando. ¿Listo? Bueno. Hablemos ahora del nervio ciático, el más pequeño. Ay, ese sí es complejo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer generalizaciones respecto a ese nervio. ¿Ok? Bueno, él recibe literalmente de todas esas raíces ventrales, desde L4 hasta S3. Y una cosa en particular, miren jóvenes, él tiene dos componentes. Uno de disposición lateral, que se llama así componente peroneo. ¿Sí? Bueno, que recibe de los ramos ventrales de L4 hasta S2, también creo que lo está bien señalado. ¿Sí? Se llama componente peroneo o componente fibular. ¿Sí? De disposición lateral en el nervio, y un componente tibial de disposición medial, ¿sí? Que se llama así componente tibial. Entonces él recibe obviamente pues, prácticamente todos, solamente adicionalmente el tercer ramo ventral. ¿Ok? ¿Listo? Es motor, como es un nervio mixto, él es motor para los músculos del grupo posterior de la pierna, del muslo, ¿sí? Que ustedes ya conocen. ¿Sí? Semimembranoso, semiluminoso, bíceps femoral y porción condílea en la aductor mayor. Esa porción condílea que llamamos condílea corresponde a las porciones inferiores del músculo aductor mayor. ¿Sí? ¿Ok? Pero además suple la sensibilidad general de la cara posterior, es decir, de la región adyacente a la articulación femoral. ¿Listo? Músculos de la región femoral posterior. ¿Sí? Pues aquí vemos el nervio emergiendo por debajo del borde inferior del músculo piriforme, en la región glútea, transitando por detrás de los músculos pélvicos, trocantéricos, técnicos, obturador interno, cuadrado femoral. Siempre se va a hallar entre estas dos prominencias óseas. ¿Cómo es que se llaman? Trocante mayor, trocante menor. ¿Sí? Ese es un punto de referencia útil para hacer bloqueo del nervio ciático. En el caso de que se vaya a hacer una cirugía distal en el miembro inferior, si el paciente no se le puede hacer una anestesia raquimedular, entonces la hace bloqueando el nervio ciático. Y se toma como elegir, como punto de referencia, esta línea entre el trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Okay?
Luego, el nervio desciende protegido por los músculos isquiotibiales. ¿Sí? Ustedes ven aquí la cabeza larga del músculo bíceps femoral, vemos el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso, y allá atrás el músculo aductor mayor. Es decir que cuando yo me toco aquí las corvas, la parte posterior del muslo, literalmente el nervio es inaccesible, yo no puedo acceder a él de manera directa. ¿Sí, ¿Vuelve la alta en la tuberosidad isquiática? Sí. ¿Sí? A ver. Bueno, sí, tiene razón, sí. Lo siento. Corrijamos. Sí, porque ahí está el origen del ligamento sacrociático. Pero bueno, pero sí me equivoqué, está bien. Pero sí tengo claro que entre los dos trocánteres ambos se pueden palpar, el mayor y el menor, y trazar una línea más o menos en el tercio medial de ella, en la parte medial de esa línea, se puede hacer el bloqueo del nervio este. Bueno, ahora entenderán ustedes por qué traje esta imagen, por los famosos cuadrantes de la región glútea. ¿Sí? ¿Recuerdan los cuadrantes superiores, inferiores? Superolateral, superomedial, interomedial, interlateral, ¿verdad? ¿Y por qué nunca se debe en particular tomar estos sitios, ¿verdad?, para colocar las inyecciones intramusculares? Procure jamás tomar los cuadrantes mediales porque corre el riesgo de lesionar ese nervio. ¿Sí? Es muy frecuente eso. Siempre busque el cuadrante superlateral. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Señorita. Bueno, sí, venga. Una cosa, a ver, el nervio ciático se puede lesionar en la región glútea o se puede lesionar en la región femoral. Sí, en la región femoral posterior. La lesión característica del nervio, la lesión alta, es decir, en la región glútea, me produce un pie caído. Pie caído. Pie en gota. ¿Recuerdan la lesión del radial? Mano caída. Aquí la lesión del nervio puede o produce una patología que se llama pie caído o pie en gota. Yo, ¿por qué digo en la región glútea o en la región femoral posterior? Es importante. Recuerden lo que acabo de decir, que el ciático inerva los músculos isquiotibiales y ellos hacen esto, ¿verdad? Los músculos isquiotibiales tienen dos acciones: flejan la articulación de la rodilla, que extiende la articulación de la cadera. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Si la lesión es alta o si es en la región media, porque puede tener manifestaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces la alta literalmente me deja la cadera muy comprometida. ¿Sí? Es posible que yo pueda hacer flexión de la cadera, ¿sí? Porque los flexores están bien. ¿Sí? Puedo hacer extensión, pero el pie literalmente me cuelga. ¿Recuerdas? ¿Cómo se llama pie? Bota, el pie caído. ¿Okay? Bueno, vengan, una cosa importante, muchachos. Usualmente en esta zona, ¿cómo es que se llama esta área? Aquí, fosa poplítea. ¿Okay? Usualmente es lo más usual. El nervio a la altura del vértice superior de la fosa poplítea se va a dividir en dos ramas terminales.
¿sí? Una de disposición lateral siempre es la, bueno, ahí me salió una de disposición medial, que es el nervio tibial, ¿sí? Y otra de disposición lateral, que es el nervio peroneo común o fibular común. ¿Okay? Ustedes verán que hay variantes anatómicas. Puede ser que el nervio ciático se divida arriba, en la fosa, en la región glúteo. Y en esos casos, allí no se llama ni nervio peroneo común ni nervio tibial, sino que se llaman componentes. Recuerden lo que dije al comienzo. El nervio peroneo, el nervio ciático tiene un componente peroneo de disposición lateral y un componente tibial. Entonces, mientras permanece el nervio ciático por encima de la fosa poplitea, a esos componentes se llaman componente peroneo y componente tibial del nervio ciático. Pero ya en la fosa poplitea, ya hablamos es del nervio tibial y nervio peroneo común. ¿Ok? ¿Sí? Una pregunta, ¿el pie caído tiene cura? Señor, ¿El pie caído tiene cura? es que depende de la lesión. Y si por ejemplo fuera un segmento modular. Sí, porque hay una, bueno, esa puede ser la causa de pie caído, la del nervio ciático, o otra puede ser una lesión medular. Entonces, pues, si es una lesión medular, pues eso literalmente, sí, o sea, no tiene remedio. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Ahí está la neurona motora principal. Entonces, si es el nervio, es posible que pueda haber una recuperación por microcirugía del nervio. Entonces eso va a depender de muchos factores, de la rapidez con que se pueda hacer el procedimiento. Por ejemplo, ¿sí? Y que tenga unos duros, pues, unos cirujanos plásticos muy buenos, que tengan las máquinas y los aparatos adecuados para hacer la reparación del nervio. Bueno, y del tipo de lesión también, ¿no? Si es aplastamiento, si es solamente elongación, bueno, eso depende de muchos factores, del tipo de lesión que esté afectando el nervio. Pero mira, las más peligrosas son las de las inyecciones, porque son citotóxicas. Esas literalmente te destruyen el nervio y lo dejan irreparable, irreparable. Por eso los problemas en que se meten los profesionales de la salud, graves. Chicos, no olviden eso. Así estén afanados, cansados, mamados, estresados, hay cosas que no se pueden olvidar y en las cuales siempre hay que tener cuidado, mucho cuidado, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de este nervio, el nervio peroneo común o fibular común. Recuerden que es una rama terminal del nervio ciático, ¿ok? Él deriva de estas ramas, el componente peroneo. ¿Sí? Ese nervio es relativamente corto, ya lo voy a explicar, pero lo que quiero decir es esto, es un nervio mixto, es decir, que tiene un territorio motor y ahí se los presento. Ustedes ya vieron los músculos de la región anterolateral de la pierna, ¿cierto? Ahí están, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del arco. Ese es el compartimiento anterior. Y el compartimiento lateral, que es el de los músculos peroneos, largo y corto. ¿Sí? Y los músculos del dorso del pie. A ver, creo que los escribí ahí, sí. Ahí está. El extensor breve del hallux y el extensor breve de los dedos. ¿Estamos? Venga, ¿cuál es la acción motora de los músculos anteriores de la pierna? La dorsiflexión. Dorsiflexión. ¿Y cuál es la de los peroneos? La eversión. Eversión. Recuerden que la eversión es
que la cara plantar del pie mira o se dirige hacia afuera. Y la inversión es que la cara plantar del pie mira hacia adentro. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Bueno, ahorita voy a hablar de unas cosas. Los extensores que están en el dorso del pie, el extensor breve del ano y el extensor breve de los dedos, es como su nombre lo sugiere, va a extender los dedos correspondientes. ¿Ok? Bueno, tiene un territorio sensitivo general. Miren, yo lo voy a escribir acá y luego les voy a mostrar una imagen. Bueno, yo lo tengo allí. Perdón. Piel de la cara posterior de la pierna y borde lateral del pie. Piel de la cara anterolateral de la pierna. Piel del dorso del pie y de los dedos. Les voy a explicar eso. ¿Puedo? Entonces, el nervio peroneo común da unas ramas, ¿sí?, sensitivas, que son estas. El nervio cutáneo sural lateral. Yo lo voy a mostrar aquí. Ese nervio se dirige hacia la región posterior y lateral de la pierna. ¿No? Se llama así nervio cutáneo sural. Sural quiere decir pierna. ¿Ok? Aquí está. Nervio cutáneo sural lateral. ¿Okay? Yo aquí en este esquema, ahí lo voy a colocar con el número 1. ¿Okay? Este es el nervio cutáneo sural lateral. ¿Okay? Bueno, da otro nervio que se llama rama comunicante peroneo. Miren, este nervio, vamos a ver, es un nervio rama comunicante peronea o fibular. Es un nervio que deriva del peroneo común y se une con una rama del nervio tibial que yo voy a explicar ahora. Esta rama, que es sensitiva general, me va a formar un nervio que se llama así, nervio sural. Sural. ¿Ok? Y ese me va a inervar esa región que aparece aquí en color rojo. Piel de la cara posterior de la pierna y borde lateral del pie. Esto que ustedes ven aquí. Nervio sural. ¿Okay? O sea que el nervio sural es un nervio que recibe del nervio peroneo común y del nervio tibial. Ahora vamos a ver más adelantito ese nervio. ¿Okay? Bueno. Ok, listo, yo lo dejo ahí. ¿Ya? ¿Ya? Les he hablado del nervio peroneo común, su rama, su territorio motor, su territorio sensitivo general, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las ramas terminales del nervio peroneo o fibular común. ¿Sí? Venga, esas ramas son mixtas. Una de esas ramas se llama así, nervio peroneo superficial o nervio fibular superficial. ¿Sí? Lo vemos aquí, permítame, yo se los coloco acá. ¿Okay? Ahorita explico algo sobre él. Y la otra rama es el nervio peroneo profundo. ¿Okay? Entonces el nervio fibular común o peroneo común se divide en dos ramas terminales: nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo. Usualmente el origen de estos dos nervios está asociado con el origen de los músculos peroneos o fibulares, por eso el nombre de estas dos ramas. ¿Okay?
Entonces vamos a hablar, antes de detallar eso que yo acabo de decir, hablemos de unas relaciones importantes del nervio, ¿sí?, fibular común y la lesión que nos puede ocasionar. Primera relación que deseo destacar del nervio peroneo común. Ustedes ya conocen la fíbula de la extremidad proximal, se llama la cabeza, ¿verdad? Y por debajo está el cuello. Lo que ustedes ven allí es lo que es más frecuente. Ese es uno de los huesos que más se fractura en los deportes de contacto. ¿Sí? Esa es una fractura del cuello de la fíbula. Y cuando hay fractura del cuello de la fíbula, ¿qué nervio se lesiona? El peroneo común. ¿Sí? Cuando hay lesión, sección de ese nervio, entonces ¿qué músculos se me paralizan? Extensores. Los dorsiflexores y los evertores. ¿Sí o no? Entonces usted puede ver a la persona así, aquí sentado normal, pero cuando usted le dice camine, ¿qué hace la persona? Hace esto. Mire, no sé si alcanzan a ver. Tira el pie así. ¿Por qué? Porque predominan los plantiflexores. Entonces el pie, la persona va a caminar sobre la punta de los dedos. Eso se llama pie equino. ¿Sí me explico? Si los dorsiflexores están paralizados, dominan los plantiflexores, ¿verdad? Entonces el piecito de la persona se va en punta. Varo. Los evertores están paralizados, entonces predominan los invertores. Entonces el pie va en equino, sería algo así, ¿sí? El pie va así. Pero vuelvo e insisto, eso solo cuando la persona camina. Pie equínora, el pie va a la punta de los dedos. Varo, que la cara medial del pie queda mirando hacia adentro. Vuelvo e insisto, es una posición viciada. Eso no es que lo quiera hacer la persona. Y solo es visible cuando la persona va a marchar, a caminar. ¿Estamos? Equino, par. Bueno, eso va a producir, bueno, venga, pero hay otra cosa interesante, ¿sí? Como los dorsiflexores están paralizados, cuando la persona marcha, además de que va a hacer esto, también va a caminar así, y se le escucha, ¿sí? ¿Sí? Sería así. Y literalmente arrastra el piececito, o sea, se oye. Y hay unos caballos que al caminar producen ese sonido, se llama marcha en estepaje. Marcha en estepaje. Estepaje. ¿Sí? Okay, entonces la persona tiene el pie en posición viciada de equino, y cuando camina, el piecito le suena. ¿Sí me explico? Marcha en estepaje. Bueno, hablemos ahora sí del nervio peroneo superficial, ¿sí? O fibular superficial. Él se divide, es una rama terminal del peroneo común y transita en relación estrecha con los músculos peroneo largo y corto. ¿Ok? Es un nervio mixto que tiene este territorio sensitivo. Miren, el solito, piel anterolateral de la pierna, piel del torso del pie. Ya voy a explicar esto. El nervio, ¿sí? El nervio tiene dos ramas. El nervio peroneo, pues en su segmento proximal da la inervación a los músculos peroneos. Pero cuando él termina se divide en dos nervios, que se llaman así, cutáneo dorsal medial y
cutáneo dorsal intermedio. ¿Ok? ¿Listo? Entonces venga, yo le hago el dibujito allí. Perdón, terminemos. ¿Cuál es el territorio motor del nervio peroneo superficial? Pues los músculos peroneos, ¿sí? ¿Ok? Ay, perdón. Entonces, ¿cuál es el territorio sensitivo del nervio peroneo superficial? Aquí lo que ustedes ven en color verde, o sea, esto, todo esto. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, este sería el nervio, que es lateral, es el nervio cutáneo dorsal, lateral, ¿cierto? El intermedio y el nervio cutáneo dorsal mediano. ¿Sí? Porque está aquí en color verde. Esa área. Si el nervio se lesiona, el pie va a tender a quedar así. ¿Cómo se llama este pie? Vale. Nos está explicando la lesión cuando alguien no se la sienta. ¿Qué pasa cuando el niño nace así? ¿Qué pasa? Bueno, entonces si el niño nace con los piececitos así, hay varias posibilidades que estén generando el piececito así. Una, deformaciones óseas. Y eso las tienes que descartar. Dos, hiperlaxitud tendinosa articular. Las articulaciones muy laxas. Tres, hiperlaxitud tendinosa muscular. Los músculos son muy exageradamente, los tendones, perdón, son muy laxos. ¿Sí? ¿Tendría que ver con factores genéticos o Perdón, algo? discúlpame, yo termino, porque tú me hiciste la pregunta. Ahora me. Otro factor, el neurológico, es decir, una lesión nerviosa periférica, bien sea del nervio peroneo o del nervio peroneo superficial o del nervio peroneo profundo. O sea, hay varias causas. Y las otras pues son las genéticas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto a los niños si se descartan las cosas genéticas, neurológicas, etcétera, con solo colocar unas gotitas, unas férulas de yeso, es suficiente para que se enderece el piececito. Porque el niño que conozco sí le hicieron eso. Claro, entonces debe haber habido algunos problemas en las inserciones de los músculos o los tendones demasiado largos, etcétera, etcétera. No creo que haya sido tan bebé si le hicieron la cirugía tan joven, ¿sí? Pues él nació así, le hicieron como de año y medio. Claro, lo dejaron crecer un poquitín, no fue de uno, ¿no? Y seguramente era complicado y tuvieron que hacerle la cirugía. Él tendría complicaciones en más. No, para nada. Para la cirugía. Yo conozco casos cercanos, familiares, le colocaron las botitas y hoy en día por eso brincaban como cabras de escuela. Para nada. Todo es cuestión del tiempo y la oportunidad. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, venga. El fibular, el peroneo profundo, que es la otra rama, es mixto, territorio sensitivo general, ahí está. ¿Sí? Aquí lo voy a colocar, es que se me olvidó. Se me olvidó colocar el numerito, pero es esta área, chicos, miren. No sé, aquí está, miren. Esta área que dice aquí, pie del primer espacio interóseo y bordes adyacentes del primer y segundo dedo. Esa área, ahí, es la que inerva como sensibilidad general el nervio peroneo profundo o fibular profundo. El resto que ustedes ven en verde es el nervio peroneo superficial. ¿Ok? ¿Listo? Y pues él es motor de todos estos músculos que ustedes ya conocen. Motor de los músculos del compartimiento anterior de la pierna y del dorso del pie.
Uno este nervio, allá en los cadáveres lo puede ver aquí, el nervio peroneo profundo entre el músculo tibial anterior y el extensor largo de los dedos, y lo puede ver en el primer espacio interoso. No se vayan a dejar torchar. Profe, línea varía los interocios dorsales también. Señor. Los interocios dorsales también, ¿o qué línea va a El nervio tibial. Él solo inerva los ventosos, exceptuando los interóseos dorsales, que son inervados por los nervios plantares, nervio plantar lateral. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? ¿Listo? ¿Estamos? Bueno. Lesión del nervio, si es aislada. Entonces, uy, me dejaste mal. Un pie, algo, ¿sí? Se supone que los inversores están lesionados, ¿verdad? Recuerden que el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo de largos complementan la inversión del pie. Si están paralizados ellos, ¿quién va a predominar? Los erectores. ¿Sí me explico? Por eso el piececito queda mirando. Bien, vale, ¿no? ¿Listo? Hablemos del nervio tibial. Nervio tibial. Okay. Bueno, recuerden que él es un nervio, rama terminal del nervio ciático, de disposición medial. Es un nervio mixto, ¿sí? Es un nervio mixto, con un territorio sensitivo general que yo lo voy a colocar allí, miren, es este. Región posterior de la pierna, talón, planta del pie, borde externo del pie, dorso externo, torso y el extremo distal de los dedos y cara plantar de los dedos. ¿Ok? El nervio tibial, mirándolo de manera, digamos, íntegra, ¿sí? Ese es el territorio sensitivo general del nervio tibial. ¿Dónde se localiza él inicialmente? En la fosa poplitea, luego penetra a la pierna, ¿sí? En relación con el grupo muscular posterior, llega o alcanza el retináculo flexor y entra a la planta del pie. Y en la planta del pie él se va a dividir en dos ramas terminales. Una rama medial que se llama nervio plantar medial y una rama lateral que se llama nervio plantar lateral. No es tan complicado. Venga, ¿cuál es el territorio? El nervio tibial da ramas sensitivas. La más importante es esta, bueno, por lo menos de manera directa, el nervio sural, que yo ya les decía a ustedes que tiene un aporte del nervio peroneo, ¿lo recuerdan? Y un aporte tibial, ¿sí? Ahí está. Ese nervio siempre lo vamos a ver, miren muchachos, y esto es importante, él siempre va a acompañar esta vena superficial que se llama la vena safena menor o vena safena parva, la vamos a ver la otra semana. Que la vena safena parva siempre está acompañada de este nervio, el nervio sural, es decir, de este. Esa es una relación importante. Ese nervio sural va a terminar o va a inervar estas regiones. Cara posterior de la pierna, talón, maléolo externo y borde externo del pie. Lo que ustedes ven en color rojo, todo eso es el territorio sensitivo del nervio. A ver si le puse el número, no. Es eso. Todo esto que yo voy a señalar acá es el territorio sensitivo general del nervio sural. ¿Ok? Muchachos, para que no vayamos a tener dificultades, el nervio sural, él termina en el pie como nervio cutáneo dorsal lateral. ¿Recuerdan
que yo hablé del nervio cutáneo dorsal medial, nervio cutáneo dorsal intermedio, del peroneo superficial. La rama terminal del nervio isquial se llama así, nervio cutáneo dorsal lateral. ¿Profe, a partir de dónde? A partir del maléolo externo o lateral, ¿sí? Mientras el nervio permanezca aquí en la pierna, se llama nervio sural. Por favor, no olviden eso, ¿ok? Bueno, motores, pues eso del nervio tibial, mírenlos ahí, son todos los músculos de la región posterior de la pierna, todos. Y ya saben cuáles son, ahí están, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones motoras primarias de los músculos posteriores de la pierna? Pues una, la más importante es la plantiflexión y la inversión, sin descartar la la flexión de los dedos. ¿Sí? Si hay una lesión del nervio tibial, ¿cómo creen ustedes que quedará el pie de esa persona? Entonces, ustedes lo van a ver así, ¿sí? Así. Eso se llama pie talo o pie calcáneo, más bien pie calcáneo, pie talón, pie calcáneo. Es decir, que la persona literalmente apoya el pie sobre el talón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que todos los plantiflexores están paralizados. Entonces, ¿predominan quiénes? Los dorsiflexores, ¿verdad? Entonces, el piececito va acá. Se compromete la inversión, entonces va ligeramente el pie hacia afuera. ¿Ok? Bueno, el nervio termina, como yo lo decía ahora, como nervio tibial, nervio plantar medial, que tiene este territorio motor. ¿Ok? El nervio plantar medial, rama terminal, es un ramo, es un nervio que tiene un componente motor, ustedes lo ven allí. ¿Sí? Inerva esos músculos pequeños de la planta del pie y tiene además un territorio sensitivo general, ahí está. Plantar medial, como ustedes ven allí, el color amarillo que más o menos simula o es análogo para la inervación del nervio mediano. ¿Funciona? Plantar medial. ¿Ok? ¿Listo? La otra rama, pues es el nervio plantar lateral. Ahí está su respuesta. ¿Sí? Que inerva estos músculos, los interóseos, todos. ¿Sí? ¿Sí? Nervio plantar lateral que inerva estos músculos. No lo voy a quitar. Y tiene también un territorio sensitivo general. Miren, muchachos, que es similar o semeja al territorio sensitivo del nervio urinario. Aquí se toma como eje cuál dedo, el cuarto, y hace uno la misma línea que hacía en la palma de la mano, ¿sí? ¿Así se recuerdan? ¿Sí? Entonces, mediano, nervio mediano, sí, similar al nervio mediano, solo que aquí es mediano, pero esto es nervio plantar mediano. Y el nervio plantar lateral que simularía o sería análogo al territorio del nervio ulnar, ¿sí? En la mano. Entonces el sensitivo, para terminar, es eso. Uy, listo, chicos. Muchas gracias. Oye,